Allí estaba yo, Ernesto Rodríguez, un veterano de guerra con mis 62 años bien vividos. Regresaba a mi hogar en Madeleine Tolentino, Canóvanas, en el corazón de Puerto Rico. Después de estar fuera en una misión de 8 meses, mi hogar, enclavado en las profundidades del campo, se encontraba en un lugar donde la casa más cercana estaba a unos 2 kilómetros de distancia. Llegué a mi casa en la tarde después de un viaje cansado y largo. Mi única compañía era un perro viejo y leal que siempre estaba allí para recibirme con un saludo entusiasta. Sin embargo, en esta ocasión no se veía por ningún lado. Entré en la casa buscando su familiar ladrido, pero todo lo que escuché fue un inquietante silencio. De repente, un ruido ensordecedor rompió la quietud de la noche. Provenía del patio trasero. Tomé mi linterna y me adentré en la oscuridad. Y lo que vi a continuación me dejó helado. Una figura pequeña y rápida estaba allí, devorando lo que quedaba de mi perro. Un escalofrío recorrió mi espalda. La ira y el miedo se mezclaban en mi pecho. Corrí dentro de la casa para buscar mi fusil. Si era un animal salvaje, estaba dispuesto a enfrentarlo. Sin embargo, cuando regresé, la criatura se había ido. Rápido como un rayo, se había desvanecido en la espesura del bosque. Instintivamente seguí a la bestia dentro del bosque. Mi entrenamiento militar me impulsaba a seguir, a pesar de lo espantoso de la situación. Caminé durante lo que parecieron horas, pero la criatura era increíblemente rápida, tan rápida como nada que hubiera visto antes. Finalmente me detuve, agotado y desorientado, pensando que la criatura se había ido, y justo cuando estaba preparado para regresar, rendido, la vi. Estaba de pie a pocos metros de mí. La criatura me observaba fijamente, parada en sus 2 patas. Era una visión espantosa que me heló la sangre. Nunca antes había visto algo tan aterrador, ni siquiera en la guerra. El instinto militar por primera vez me falló. No pude moverme ni hablar, y mucho menos disparar. Estaba petrificado. Cuando finalmente volví en mí, cargué mi fusil, pero la criatura corrió a una velocidad incomprensible, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Seguí buscando por horas, pero fue inútil. La criatura había desaparecido, dejándome solo con el eco de su presencia. Esa noche volví a mi casa con un miedo que nunca antes había experimentado. Mi perro había sido devorado, y una criatura desconocida vagaba por mi propiedad. Pero lo más perturbador de todo era la sensación de impotencia, de que por primera vez en mi vida no había podido actuar. Esa figura en la oscuridad había conseguido algo que ni la guerra pudo: dejarme completamente desarmado. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche. Mi nombre es Arthur Bennett, un veterano SEAL de la Marina, forjado en las calderas de conflictos que preferiría olvidar. Buscaba paz en mi retiro, por lo que me mudé a una cabaña aislada en las montañas de Colorado, un lugar donde el ruido del mundo parecía distante. Una tarde, durante una fuerte nevada, escuché un crujido peculiar que provenía del bosque circundante. No era el ruido típico de una rama quebrándose bajo del peso de la nieve. Era algo más pesado, más imponente. Desconcertado, pero con la cautela que la vida militar me había inculcado, agarré mi fiel rifle M4 y salí a la nieve. Los sonidos eran intermitentes y parecían provenir de todas las direcciones a la vez. Una quietud creció en mi pecho y mis sentidos se agudizaron. Cuando caía la noche, los sonidos se intensificaron. Unas pisadas profundas y pesadas resonaban en el silencio del bosque nevado. Me adentré en la oscuridad, cada vez más inquieto.
pero mi formación militar me impulsó a seguir. De repente, a través del manto blanco de la nevada, divisé una figura masiva a unos pocos metros de distancia. Tenía al menos el doble de mi tamaño, cubierta de pelo espeso, y sus ojos brillaban con un destello casi humano. El vaho que salía de su boca parecía humo en la helada noche. El miedo me atravesó como un rayo. Había oído historias de montañeses y cazadores sobre un ser enorme y peludo que habitaba las montañas, el legendario Pie Grande, pero siempre lo había descartado como el folclore local. Hasta ahora. Elevé mi rifle apuntando al ser, pero este se detuvo y nos miramos a los ojos por unos momentos. Nunca había sentido un miedo tan crudo y primal. El viento aullaba alrededor nuestro, silenciando incluso el crujido de la nieve bajo mis pies. Empezó a avanzar hacia mí. Cada paso resonaba en el silencio del bosque. Retrocedí, disparando un tiro de advertencia en el aire. El sonido reverberó, pero la criatura no se detuvo. Finalmente, decidí correr, comprendiendo que mi rifle no sería suficiente contra algo tan formidable. Corrí de vuelta a la cabaña, echando la puerta atrás de mí. El golpeteo en la puerta de la cabaña comenzó poco después. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la bestia lograra entrar. Estaba atrapado, a merced de una criatura que solo existía en leyendas, hasta ahora. Mi corazón latía con un miedo que nunca había sentido antes, incluso en los peores días de la guerra. Pero no me rendiría. Tenía que sobrevivir y cortarlo. Era un soldado y lucharía hasta el final. Con mi corazón latiendo en mi garganta, apoyé mi cuerpo contra la puerta de la cabaña, intentando mantener a la bestia a raya. El rugido de la criatura se mezclaba con el viento, creando una sinfonía aterradora. Podía oírla arrastrándose alrededor de la cabaña, gruñendo con frustración al no poder entrar. Intenté pensar con claridad, a pesar del terror que amenazaba con consumirme. Recordé una vieja trampa para osos que había en el cobertizo, abandonada por el anterior propietario de la cabaña. Si lograba salir y llegar hasta allí, tal vez tuviera alguna oportunidad. Reuniendo mi valentía, decidí hacer un intento desesperado, asegurándome de que la criatura estuviera en el lado opuesto de la cabaña. Salí corriendo por la puerta trasera, sumergiéndome en la fría nevada. El cobertizo estaba a solo unos metros de distancia, pero parecía una milla. Con la adrenalina bombeando, llegué y arranqué la puerta, buscando frenéticamente la trampa. Mis manos finalmente encontraron el metal frío y afilado. Rápidamente, la preparé y me dirigí de regreso a la cabaña. Apenas había dado unos pasos, cuando un rugido desgarrador llenó el aire. Metí la vuelta y allí estaba la imponente figura de Pie Grande emergiendo de la borrasca. Nos miramos de nuevo, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Con un grito, lancé la trampa hacia la criatura y disparé a la cadena, activándola. La trampa se cerró alrededor de la pierna de la bestia con un golpe seco. El ser rugió de dolor y rabia, pero la trampa lo mantenía inmovilizado. Así que aproveché y apunté mi rifle hacia él. Pero en sus ojos vi algo que no esperaba: miedo. Retrocedió tirando de la trampa, hasta que con un último rugido de esfuerzo, se liberó, dejando pedazos de piel y pelo atrapados en el metal. Luego, cojeando y aullando, se adentró de nuevo en la tormenta, desapareciendo de mi vista. Tembloroso pero vivo, me adentré en la cabaña, bloqueando la puerta detrás de mí. Mi corazón aún latía con fuerza, pero ahora había un destello de victoria en mi pecho. Había enfrentado a una leyenda, a una criatura de la que solo había oído hablar en historias de fogatas, y había sobrevivido. Esa noche
Mientras la tormenta se calmaba y el silencio volvía a la montaña, me senté junto a la chimenea con la mirada perdida en las llamas. A pesar del calor, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La guerra había terminado para mí, pero en esta montaña, en mi retiro, había encontrado una batalla completamente diferente, un enemigo como ningún otro. Pero también había encontrado algo más, un nuevo respeto por este mundo salvaje y sus criaturas misteriosas. No tenía miedo, pero sí un respeto reverencial por la criatura que había visto esa noche. Y mientras el fuego se extinguía lentamente, supe que este retiro, este contacto con lo desconocido, era exactamente lo que necesitaba. Quizás después de todo, era aquí donde debía estar, en las montañas, con el recuerdo de Pie Grande. Vamos con el siguiente relato de la noche. Mi nombre es José Rodríguez, un antiguo militar reconvertido en mercenario. Me había enfrentado a todo tipo de amenazas, desde terroristas hasta insurgentes, pero nada me preparó para lo que sucedería en ese pueblo remoto en el corazón de México. El contrato parecía sencillo al principio. Teníamos que investigar una serie de ataques a animales y cultivos en un pueblo lejano. El culpable, según los aldeanos, era una criatura llamada chupacabras. Dijeron que era un ser pequeño, similar a un chivo, y con una velocidad sorprendente. Como siempre, tomamos el trabajo con la seriedad profesional que exige. Al llegar al pueblo, nos enfrentamos a un espectáculo desgarrador. Las vacas, perros y gallinas habían sido devorados de forma brutal y los campos de cultivo estaban arrasados. Nos preparamos para cazar a la bestia o bestias responsables, estableciendo patrullas nocturnas y preparando trampas. Una noche, un grito aterrador rompió el silencio. La alarma provenía de la casa de una anciana del pueblo. Cogimos nuestros rifles y nos dirigimos allí. La mujer nos dijo entre lágrimas que el chupacabras había intentado llevarse a su hija, señalando hacia el patio trasero. Corrimos hacia allí, pero lo que vimos no se ajustaba a la descripción que nos habían dado. La figura que vimos a lo lejos parecía humanoide, un ser de estatura media pero extremadamente delgado, con brazos que parecían más largos que el resto de su cuerpo. Un escalofrío recorrió mi espalda. No tenía miedo, pero algo en ese ser me resultaba profundamente inquietante. Corrimos tras él adentrándonos en el bosque, pero pronto vimos más criaturas de aspecto similar. Disparamos, pero no conseguimos darle a ninguno. De repente, el cielo se iluminó con una luz intensa y un ruido ensordecedor llenó el aire. Levantamos la vista y vimos varias luces que parecían surgir de una aeronave de aspecto extraño. Nada que hubiera visto antes. Disparamos hacia ella, pero nuestros tiros no tenían efecto alguno. La aeronave se disparó hacia el cielo a una velocidad increíble y desapareció. Después de esa noche, nos quedamos en el pueblo durante 3 meses, pero no volvieron a producirse incidentes. Lo que vimos esa noche me ha perseguido desde entonces. Un recuerdo constante de que por mucho que creamos que comprendemos el mundo, siempre hay misterios que esperan ser descubiertos. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato de la noche. Soy James Delaney, exmilitar del ejército. Regresaba a casa tras una larga misión en el extranjero. Era tarde, pero la idea de unirme con mi familia mantenía mi espíritu en alto. No importaba que aún me quedaran 3 horas de camino. Estaba decidido a llegar a casa, aunque fuera en plena madrugada. Así que decidí seguir adelante
atravesando la histórica Ruta 66. La carretera estaba desierta y la única luz era la luz de mis faros delanteros cortando la oscuridad. Estaba casi hipnótico en su monotonía cuando algo me sacó de mi trance. Al borde de la carretera, una figura se agachaba sobre algo, devorándolo con ferocidad animal. Me acerqué lentamente, intentando discernir qué es lo que era. A unos 300 metros de distancia, parecía simplemente una silueta oscura, pero a medida que me acercaba, la figura se enderezó y se volvió hacia mí. Estaba de pie en medio de la carretera bloqueando mi camino. Era grande y maciza, con una apariencia casi humana, pero con rasgos distorsionados. Tenía una cabeza alargada y pies desproporcionados. Sus ojos eran negros y vacíos, brillando con un brillo inhumano bajo las luces de mis faros. Instintivamente, agarré mi arma y disparé varios tiros al aire, esperando asustar a la criatura y hacerla huir. Pero no se movió. Permaneció de pie en medio de la carretera, inmutable ante mis advertencias. Finalmente me cansé y decidí dispararle. Apunté a una de sus piernas y apreté el gatillo. El sonido del disparo resonó en la silenciosa noche, seguido de un grito ensordecedor. La criatura se tambaleó y luego se echó a correr, desapareciendo en el bosque a un lado de la carretera. Aprovechando su huida, aceleré y continué mi camino. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos mientras procesaba lo que acababa de suceder. Llegué a mi casa al amanecer. Estaba agotado, pero al mismo tiempo aliviado. Nunca volví a ver a la criatura de esa noche, pero cada vez que recuerdo aquel encuentro en la solitaria Ruta 66, una escalofriante sensación de inquietud me recorre la espalda. Aquel ser, sea lo que fuera, me recordó que aún hay misterios en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Después de esa noche, mi vida cambió para siempre. Me costaba concentrarme y dormía con un ojo abierto. La imagen de la criatura que encontré en la Ruta 66 ocupaba mis pensamientos de día y mis sueños de noche. La vida cotidiana se volvió un desafío. Mi esposa y mis hijos habían notado un cambio de mi actitud, y yo trataba de restarle importancia, pero sabían que algo andaba mal. Solo pude responder con evasivas a sus preocupaciones, temiendo que la verdad los asustara. Pero luego entendí que en este mundo hay misterios que, por mucho más que queramos la respuesta, están muy lejos de nuestro entendimiento. Vamos con el siguiente relato de esta noche. Mi nombre es Miguel Guzmán, un exmilitar dominicano que había visto más de lo que cualquier persona debería haber visto en toda su vida. Pero nada de esto, ni siquiera una pizca, se comparaba en lo que viví en una misión en el Triángulo de las Bermudas. Siempre se ha hablado de las desapariciones misteriosas de aviones y barcos en esa región, y yo fui testigo directo de los horrores inexplicables que allí acontecen. Recuerdo que era un día claro y soleado cuando partimos en nuestro barco. Nos dirigíamos rumbo a una zona del Triángulo de las Bermudas donde se había reportado la desaparición de un carguero comercial. Nuestra misión era realizar una búsqueda y rescate y tratar de descubrir lo que había ocurrido. La travesía transcurrió sin problemas hasta que llegamos al área designada. En ese momento, las cosas comenzaron a tornarse extrañas. Nuestros instrumentos de navegación empezaron a fallar, las brújulas giraban sin cesar y el radar se llenó de interferencias. Entonces, sin previo aviso, un espeso banco de niebla surgió de la nada, envolviendo el barco en una oscuridad impenetrable. Se podía sentir un aire cargado de electricidad y un silencio sobrenatural
que parecía aplastarnos con su peso. El barco comenzó a moverse de manera extraña, como si estuviera siendo tirado y empujado por corrientes invisibles. Luego, de la nada, aparecieron las luces en la niebla, flotando y danzando alrededor de la nave. Eran de un color azul verdoso y emitían un brillo casi hipnótico. Armado solo con mi coraje y mi pistola, decidí investigar. Me adentré en la niebla guiado por las extrañas luces. Lo que encontré me dejó perplejo y aterrorizado. Habían formas, sombras entre la niebla que parecían moverse y retorcerse, como si fueran criaturas vivas. De pronto, sentí una mano fría que se posaba en mi hombro. Me giré de inmediato apuntando con mi pistola, pero no había nada allí, solo la niebla y las luces. Volví al barco en un estado de pánico total. Mis compañeros estaban tan asustados como yo. Todos habían experimentado fenómenos similares. Decidimos abandonar el lugar lo más rápido posible. Cuando finalmente salimos de la niebla, nuestros instrumentos volvieron a la normalidad y pudimos volver a la base. Hasta hoy en día, el misterio de lo que sucedió en el Triángulo de las Bermudas permanece sin respuesta. Los horrores que viví allí me han perseguido en mis sueños, una advertencia constante de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Vamos con el último relato de esta noche. Mi nombre es Eduardo Santos, y durante muchos años fui parte de las Fuerzas Armadas, pero nada de lo que enfrenté en mi carrera militar se comparaba a la misión que tuve en la vastedad de la selva amazónica. Nos habían asignado la tarea de investigar una serie de desapariciones de lugareños en una zona remota de la Amazonía. Las historias hablaban de un espíritu maligno que rondaba por la noche, llevándose a las personas mientras dormían. Algunos incluso hablaban de ver luces extrañas entre los árboles y escuchar sonidos espeluznantes. Como soldado, yo no creía en esas historias, pero la gravedad de la situación era innegable. Llegamos al pequeño poblado aislado en la selva, con la luz del día aún en nuestro lado. Los habitantes nos recibieron con alivio, pero también con cierto temor en sus ojos. Recorrimos el lugar, hicimos nuestras primeras investigaciones, y cuando la noche cayó, montamos guardia. Como dije, nada nos preparó para lo que sucedió esa noche. Todo empezó con un frío repentino que calaba hasta los huesos. Luego, un silencio aterrador se apoderó de la selva, como si todos los animales de repente se hubieran escondido de algo. Y al poco tiempo, se empezaron a ver algunas luces danzantes entre los árboles, y escuchamos un sonido que se asemejaba a un susurro siniestro que parecía venir de todas direcciones. Nos armamos y fuimos a investigar, y lo que encontramos fue más allá de lo comprensible. Había figuras oscuras moviéndose entre los árboles, apenas visibles a la luz de nuestras linternas. Se movían de manera extraña, casi flotando. De repente, una de esas figuras se lanzó sobre uno de mis compañeros, desapareciendo con él en la oscuridad. Después de esta noche, nuestro objetivo cambió. Teníamos que salir de allí y poner a salvo a los habitantes del poblado. Fue una lucha constante, y siempre con la sensación de estar siendo observados y perseguidos por esas criaturas infernales. Finalmente logramos llegar a un área más poblada y poner a salvo a las personas. Lo que experimentamos en la Amazonía fue un terror que va más allá de cualquier explicación racional. Todavía me despierto por las noches, escuchando esos susurros siniestros y viendo esas luces danzar en la oscuridad. Mi experiencia me enseñó que hay misterios en este mundo
que es mejor dejar sin resolver.